Y muy bien, hoy lo que vamos a ver tiene que ver principalmente con todo lo referido, ¿sí?, a lo que entendemos y conocemos como el planeta Mercurio, lo que representa y significa, lo que implica la sabiduría astrológica, ¿sí?, de la India, y también vamos a estar viendo la conexión, ¿sí?, de Mercurio como un planeta indicador de la astrología, como un planeta indicador del yoga también, de todo lo que implica el área más ligada y vinculada con la meditación, lo sutil, etc., con lo que implica en este caso la filosofía que emana el Bhagavad Gita, que es el texto que principalmente se utiliza como referencia en lo que implica la filosofía y el conocimiento del yoga. Entonces, para empezar, vamos a compartir aquí una proyección viendo primero la ubicación y posición, ¿sí?, del planeta Mercurio. Mercurio es considerado el príncipe, ¿sí?, de todo lo que implica el sistema zodiacal sideral, ¿sí? Mercurio es el planeta que está más cerca en ubicación en relación con el Sol. Como vemos en imagen para los que están viendo en Facebook y aquí en Zoom, vemos cómo Mercurio es el planeta más cercano. El Sol es considerado rey de todo el sistema del zodiaco, la Luna es la reina, y Mercurio el príncipe por su cercanía, ¿sí?, su contacto más estrecho con el Sol. Luego, como vemos, está el planeta Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Venus, etc. Entonces, ¿qué representa, ¿sí?, en nuestro entendimiento? ¿Qué significa esta posición? ¿Y qué revela la posición esencialmente de Mercurio? Como dijimos, Mercurio representa en lo que significa la astrología védica, la inteligencia, la astrología, la psicología. Y aquí vamos a ver algunos aspectos, algunos indicadores, ¿sí?, de Mercurio. El Sol tiene a Mercurio como el planeta más cercano, al igual que el planeta Tierra tiene a la Luna como su planeta más cercano. De hecho, la Luna es también llamada precisamente el satélite, ¿sí?, de la Tierra. Mercurio, al ser un planeta de aire, Mercurio en lo que implica el conocimiento de la Ayurveda es un planeta Vata. Entonces es variable, convertible, brillante, femenino, neutral, dual. Mercurio también no actúa independientemente y expresa su comportamiento de acuerdo a los planetas que lo rodean. En este momento, Mercurio, en lo que es la ubicación, ¿sí?, del zodiaco, está en el signo de Virgo. Ese es el signo que actualmente ocupa Mercurio en este momento. Mercurio rige los signos de Virgo y de Géminis, pero particularmente aquí vemos que, además, en este tránsito que está realizando Mercurio por el zodiaco, está ubicado en Virgo, y ya vamos a ver qué representa esta ubicación, qué significa para nosotros como para poder entenderla, ¿sí? Entonces, además Mercurio rige los signos de Géminis y Virgo, Géminis como un signo de aire y Virgo como un signo de tierra. Y es interesante analizar la posición de Mercurio en nuestra carta natal y también entenderla y darla a la luz de lo que ocurre, ¿sí?, en la sociedad. Que Mercurio es un planeta intelectual. Las personas regidas por Mercurio, o que tienen a Mercurio en su signo, o que son justamente de signos regidos por Mercurio, como Virgo, son personas altamente inteligentes, de naturaleza más bien ingeniosa, analítica, son capaces de entender conceptos rápidamente. Eso es un punto muy, muy importante, ¿sí?
Y también, otro aspecto muy interesante que representa Mercurio es que es un planeta comunicativo, ¿sí? Por eso las personas regidas por Mercurio, o personas que en este momento son de Virgo también, porque como decía antes, Mercurio además está rigiendo estos signos, en este momento actualmente está ubicado en Virgo. Entonces, al ser un planeta comunicativo hace que la persona tenga una buena oratoria, sea publicista, por ejemplo, pueda de alguna manera tener facilidad para promocionar, vender, unas personas con el don de la palabra, con habilidades para hablar y aprender nuevos idiomas, o sea que también Mercurio es el planeta indicador de los idiomas. Por eso es muy interesante poder interpretar y poder conocer la ubicación de Mercurio en nuestra carta natal. ¿Sí? Esto es algo sumamente importante y valioso. También Mercurio otorga curiosidad hacia las ciencias ocultas, tales como la astrología, la numerología, la psicología, el psicoanálisis. Las personas que están regidas por Mercurio o que potencian a Mercurio en su carta natal son personas que por naturaleza son amistosas, también son de naturaleza introvertida. Digamos que Mercurio es un planeta, como mencionaba antes, Vata, un planeta de aire, un planeta muy movible, de muchas ideas, de exceso de pensamientos, ¿sí? Entonces estos son algunos indicadores. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que representa y rige Mercurio en el signo de Virgo, que es donde se ubica? Aquí Mercurio, a nivel general, a nivel social, confiere buenos resultados, ¿sí? Donde sea que se encuentre en el signo, en la cantidad de grados, Mercurio está a los 22 grados en este momento de Virgo. Recordemos que los signos poseen un espacio sideral de 30 grados de longitud. Mercurio está a los 22 grados, en unos días más, en unas semanas más, ya se va a retirar, ¿sí?, de Virgo y va a ingresar en Libra. Y para entender esto, lo que Mercurio otorga es como una apariencia pulcra, ordenada, gran capacidad de aprendizaje, oratoria, buen discernimiento, ¿sí?, talentos literarios, artísticos, una naturaleza bondadosa, pura. Estas son las cualidades a desarrollar en esta etapa para lo que implica y nos informa, ¿sí?, Mercurio ubicado en Virgo. Otros aspectos y otros indicadores de esta ubicación es que da inteligencia, orden, limpieza, atracción, digamos, buena imagen, comunicación, educación, generosidad, elocuencia, arte, diseño, elegancia. También tenemos refinamiento, intuición, equilibrio, idealismo, recursos, asesoría, análisis, detalles, argumentación. Todas estas son las cualidades que Mercurio otorga y que va a otorgar a lo largo de estas semanas que entran también para las personas, para los nativos que son conscientes de esta ubicación. Recordemos que Mercurio, y este es un detalle muy importante, y es lo que vamos a lograr conectar con lo que tiene que ver con el Dhyana Yoga, Mercurio representa la mente, y la mente, en términos filosóficos, dentro de lo que es la línea, la cultura, el conocimiento del yoga, representa lo que se conoce como nuestro Antakarana. Antakarana es el ser interno, el ser interior, que está conformado por mente, inteligencia y ego falso. Como dijimos, la mente, pero no desde una perspectiva emocional, sino Mercurio, porque desde la perspectiva, desde el aspecto emocional, la mente es regida por la luna. Ahora, por Mercurio, la influencia que la mente recibe a través de Mercurio se la define como Sankalpa Vikalpa en sánscrito, que tiene que ver con esta capacidad de aceptación y rechazo. Por eso es que hay una conexión muy cercana de Mercurio con lo que se conoce como el Vijnana Maya Kosha, que es la cobertura intelectual. Nosotros, como seres vivientes, poseemos 5 coberturas. Annamaya Kosha es la cobertura material, la cobertura burda. Pranamaya Kosha es la cobertura pránica.
Mano Maya Koya es la cobertura mental, mental. Vijnana Maya Koya es la intelectual y Ananda Maya Koya es la consciente, la espiritual. Entonces, es muy interesante comprender y ver cómo Mercurio se asocia y se relaciona directamente, ¿sí? Directamente con lo que implica la cobertura intelectual y que intercede en la mente a través del discernimiento, el pensamiento, la reflexión. Por eso cuando analizamos Mercurio en nuestra carta natal, ¿sí? Esto lo aprendemos en las formaciones y lo vamos a ir viendo en los transcursos de estos vivos que hacemos, Mercurio es un indicador muy importante de cómo está nuestra inteligencia, nuestro saber, cuáles son las áreas de interés de las cuales yo quiero formar parte. Mercurio representa el detalle, lo analítico, el estudio, el aprendizaje, todo lo que implica información, tecnología, comunicación. Entonces es muy importante asociar estos principios funcionales de mi existencia tan importantes con lo que representa astrológicamente este planeta. Y aquí es cuando vamos a conectar este principio de Mercurio, que como dijimos tiene que ver con la meditación, con la astrología, con el dhyana. Dhyana justamente significa meditación, con el Bhagavad Gita, que es el tratado filosófico, de los tratados filosóficos más importantes de la filosofía y la cultura del yoga. Entonces, hay un capítulo del Bhagavad Gita, que es el capítulo número 6, que se llama Dhyana Yoga. D de dedo, H, Y, A, N, A. Dhyana. El dhyana conforma uno de los 8 cuerpos, ¿sí?, que comprenden la filosofía y la práctica del yoga, ¿sí? Esto se describe en los Yoga Sutras como el proceso de, o el término, mejor dicho, de Ashtanga. Ashta significa 8, ¿sí? Y Anga significa partes. Así como nuestro cuerpo posee diferentes miembros, angas, en sánscrito anga significa justamente miembro, así el yoga es un cuerpo, que justamente la palabra yoga viene del término yug, que significa unión. ¿La unión de qué? De estos 8 miembros, 8 partes, que tienen como propósito el desarrollo pleno del ser. Entonces es vincular a través de estos 8 miembros nuestra existencia material con la espiritual. Ese es el propósito del yoga. Y para eso se subdivide en 8 partes. Dhyana es la 7ª parte. Está yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, la 8ª parte. Entonces acá hay un punto muy importante que vamos a conectar la ubicación de Mercurio con lo que representa el Dhyana Yoga, porque por supuesto en la astrología védica, en la astrología de la India, hay una correlación entre lo que son los planetas, el conocimiento astrológico, el Ayurveda y el yoga. El Jyotish Veda, la astrología Veda, es una ciencia integradora, por eso se la define también a la astrología védica como la madre de las ciencias, porque justamente está compuesta y se subdivide en otras ciencias también. Porque todo está conectado desde lo macrocósmico con lo microcósmico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un punto muy interesante que voy a leerles, que es un texto del Bhagavad Gita. Recordemos que tomamos como referencia del Dhyana Yoga la escritura del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque el Bhagavad Gita es el tratado filosófico, uno, como mencionaba antes, de los tratados filosóficos más importantes, pero a su vez también es de los que más hablan y se centran en el Dhyana Yoga. Y este es el capítulo número 6. El Bhagavad Gita posee 18 capítulos, ¿sí?, con 700 versos en total, y que se subdivide estos 18 capítulos en secciones de 6. Del capítulo 1 al 6 se va a hablar acerca de Karma Yoga, el yoga de la acción. ¿Sí? El yoga, karma, no solamente significa reacción, sino que quiere decir acción. Recordemos que Mercurio es un planeta que está representado por el elemento tierra, y el elemento tierra representa la proyección,
la acción, el emprendimiento. Entonces, del 1 al 6 se habla justamente del karma como aquella actividad que genera el cuerpo y que a través de dicha actividad se va gestando y desarrollando el mismo cuerpo. Luego tenemos, por ejemplo, el capítulo del 6 del 7, ¿sí?, al 12, esa franja de 6 capítulos que representa, por ejemplo, lo que se asocia con el Bhakti Yoga. Ya vamos a hablar en otras presentaciones acerca de Bhakti, que es el yoga de la devoción. Y del capítulo 13 al 18, el Jnana Yoga, ¿sí?, el yoga del conocimiento, de la filosofía. Entonces ahora estamos viendo el Karma Yoga, el yoga de la acción, a través del dhyana, a través de la meditación. Entonces, aquí hay voy a correr un poquito aquí, los que me están mirando desde Facebook, desde Instagram, perdón, para leer en imagen el verso, que dice: ser o convertirse a la mentalidad de un yogi significa actuar de manera tal que la meta no sea solo gratificar los sentidos, ni tampoco las ganancias en el plano del egoísmo, ¿sí? La característica principal de una persona que transita o que desea vivenciar este proceso de yoga es que cultiva un apego por el conocimiento superior y el actuar por el bien de los demás. Estos son principios dármicos, ¿sí?, entendiendo el Dharma como aquella función que tiene que ver con el conjunto de actividades que desarrollan un tipo particular de conciencia sublime, ¿sí? Dharma significa virtud también. Entonces es el camino de la virtud, del cultivo de las actividades virtuosas. Como hemos mencionado en otras oportunidades, uno de los factores causantes de ansiedad, de estrés, uno de los 4 factores tiene que ver con el minimizar las acciones virtuosas. Minimizar significa no ejecutarlas, no realizarlas, no darle el lugar que merecen en mi vida, no darle el tiempo adecuado, no permitir que se manifieste de forma plena la virtud en mi vida. Entonces, hay un gurú, un gran maestro que ya dejó el cuerpo hace ya más de 3 siglos, Srila Baladev Vidabhuyan, un gran maestro de yoga, que él comenta lo siguiente en relación al Dhyana Yoga. Cuando el yogi ha ascendido al logro del yoga, en particular el Dhyana Yoga, que es lo que nos interesa y estamos estudiando hoy, cuando en otras palabras se ha fijado en la meditación, en ese momento, Sama, el cese de todas las actividades que perturban la mente, se convierte en la causa de su mayor avance. Entonces, cuando nos fijamos en la práctica de la meditación, cuando lo volvemos un hábito, cuando lo volvemos una constante en nuestra vida, lo que vamos a establecer, lo que se va a establecer de modo mental e intelectual, es justamente un tipo de, podríamos decir, temperamento o de carácter asociado con lo que se define aquí con el término de Sama. Sama es un término, es una palabra que significa ecuanimidad, pero que también está presente en Samadhi. Samadhi, que es la meta del yoga. ¿Sí? El yoga tiene un principio, una práctica, que se llama sadhana, ¿sí?, el ejercicio de las prácticas, y lo que aspira el sadhya o la meta del yoga es el samadhi, la plena absorción del ser con la divinidad, ¿sí?, el pleno vínculo, digamos, ¿sí?, la interacción, la relación, podríamos decir, amorosa, ¿sí? Esta es la meta para en este caso el Bhakti Yogi. Entonces, Sama significa ecuanimidad y Di, que está presente en el término Samadhi, quiere decir inteligencia. Entonces, actuar ecuánimemente implica utilizar a pleno las facultades del raciocinio, ¿sí?, de la reflexión, de la discriminación como la facultad de la inteligencia, ¿no? Intelligere, entre esto o entre lo otro, aceptar o rechazar conforme a el propósito que yo quiera alcanzar en mi vida. Si no hay un ideal, si no hay una meta a alcanzar, es muy difícil progresar dentro de
una plataforma de, digamos, de discriminación, analítica, progresiva. Uno de mis maestros espirituales menciona que el progreso es conflicto, porque ¿de qué manera se manifiesta el conflicto? En la forma en la que tengo que aceptar cosas para mi bien y rechazar cosas que van en contra del bien individual y del bien común. Ese rechazar cosas y aceptar implica un tipo de conflicto a nivel mental y emocional. Esto ocurre. Entonces es muy importante ver justamente cómo a través de la meditación, aplicada a principios astrológicos y a prácticas yógicas, el propósito principal de las mismas es que la mente esté sama, equilibrada. ¿Y de qué manera podemos entender el funcionamiento equilibrado de la mente? Primero, para ello tenemos que analizar las 8 partes del yoga, ¿sí? Primero está Yama Niyama. Estas, vieron 8 partes, de las cuales forma Dhyana, una de ellas. Dijimos que Yama Niyama tiene que ver con las reglas y regulaciones. Esto significa no mentir, no robar, renunciar al comportamiento violento, tanto en la palabra, en el pensamiento, como en los actos, no codiciar más allá de lo necesario, la limpieza, la práctica de la austeridad, el cultivo del conocimiento. Esto tiene que ver con Yama Niyama. ¿Qué significa esto? Ocupar los sentidos en actividades virtuosas. Estas actividades virtuosas lo que permiten es purificar los sentidos, ¿sí? No reprimirlos, sino ocuparlos de tal manera que a través de las facultades sensoriales yo pueda estar purificándome y desarrollándome espiritualmente. Esto es Yama Niyama, este es el principio del yoga. Si mis sentidos no se ocupan en actividades favorables para los sentidos, que impliquen un cultivo del conocimiento, de la veracidad, de la limpieza, del bien común, entonces es muy difícil controlar la mente, porque la mente está sujeta a las acciones y reacciones de los impulsos sensoriales, de los estímulos sensoriales. La mente es el sexto sentido y como tal reacciona conforme a qué tanto los sentidos estén controlados o fuera de control. ¿Sí? Y esto es lo que, desde ahí empieza el yoga, ocupar el cuerpo en actividades saludables. ¿Sí? Eso llama Niyama. Después viene la práctica de asana, justamente, que implica las posturas yógicas, más conocido como Ashtanga, Hatha Yoga, también Ashtanga, Hatha Vinyasa. Luego viene Pranayama, los ejercicios de respiración, que tienen como propósito principal equilibrar los 5 aires vitales del organismo, que representan diferentes funciones y órganos: Prana, Udana, Dhyana, Samana, Apana, los 5 aires vitales. Luego viene Pratyahara. Una vez que la mente está controlada, los sentidos pueden interiorizar en las necesidades más profundas, inherentes del ser. Eso es Pratyahara, ocupar los sentidos en actividades que ellas estén plenamente conectadas y vinculadas con el desarrollo espiritual. Luego viene Dharana. Esta ocupación lo que genera ya es un control de la mente. Uno de los 5 estados mentales es el estado controlado. Esto es muy interesante. Es perturbado, confundido, distraído, controlado y concentrado. Estos son los 5 estados mentales. Entonces es muy importante entender que para controlar la mente, primero hay que ocupar los sentidos. ¿Sí? Y luego viene Dhyana, que es la meditación, que ya es la facultad de poder absorberse en pensamientos, intenciones, deseos, que ya tengan una dirección justamente precisa, un foco, que culmina en Samadhi, que es la autorrealización, la etapa final del yoga. Entonces, para ello debemos entender cuál es la función de la mente y cómo esto se manifiesta a través del entendimiento ahí, en este caso, de 2 planetas, tanto de la Luna como de Mercurio, en nuestra carta natal. ¿Sí? Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el verso 5 del capítulo 6, una persona debe elevarse mediante su propia mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, como también puede ser su enemigo. ¿Sí? Continúa Krishna diciendo en el verso 6, para el que ha conquistado la mente, esta es la mejor de los amigos,
pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propia mente será su peor enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa conquistar la mente? Significa tratar de establecernos en dos tipos de intenciones, que es, por un lado, la intención compasiva, agradecida y pura, o la intención trascendental, porque hay 4 intenciones que subyacen los pensamientos, los deseos, los sentimientos. La primera intención es la intención desconsiderada. La segunda es la ensimismada. Estos 2 tipos de intenciones se respaldan bajo un tipo de criterio muy desde el egoísmo, desde el excesivo apego a las cosas, desde el desinterés y la apatía hacia el bien común o hacia el otro. Recordemos que uno de los más grandes tipos de aflicciones y de afecciones mentales es la apatía, es el no interés por el otro. Porque justamente como seres humanos, seres sensibles, la facultad de la compasión, de la solidaridad, ¿sí? De la generosidad, de la humildad, de la sencillez, justamente todos estos principios, sobre todo la compasión, se basan en un tipo de mentalidad incluyente, no separatista, no excluyente. Entonces, en la intención ensimismada y desconsiderada, prevalece este tipo de pensamientos y de proyecciones negativas, y esto va a manifestar, por supuesto, un tipo de mente y de mentalidad muy reacia a confiar, a creer, a ver la realidad desde una perspectiva más vincular, más afectiva. Y es importante porque como seres sensibles y emocionales, como seres humanos, somos afectivos. ¿Por qué? Porque es a través del afecto que experimentamos aquellas necesidades que son las más importantes para nosotros, que es la felicidad, el amor, la paz, la belleza. Entonces, para el que no ha conquistado la mente se vuelve el peor enemigo. No porque la mente en sí sea un enemigo, sino porque el contenido mental es enemistoso. ¿Se entiende? Se vuelve enemistoso. Entonces eso va a generar un tipo de tendencia y proyección un tanto negativa de la realidad. Luego Krishna dice también, en el verso 8, algo muy interesante, ya hablando de una persona que está establecida en la autorrealización. Se dice que una persona está establecida en la autorrealización y se le denomina yogi, o sea, mística, cuando está plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y de la iluminación adquiridos. Una persona tal está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Todas las cosas las ve igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Entonces, este es un tipo de satisfacción que debemos anhelar, que debemos buscar y que debemos trabajar, que es la satisfacción interna, la que va más allá de la que podemos experimentar a través de los sentidos. Porque las satisfacciones sensoriales son pasajeras, son transitorias. En cambio, las internas son más permanentes. Y eso es lo que buscamos como seres conscientes, como seres espirituales. Una permanencia, eso es lo que nos va a dar equilibrio. El equilibrio se sostiene en base a una constancia, por eso la determinación, la práctica regular en el yoga y la meditación da resultados tan satisfactorios porque estamos empleando estas características. Entonces, cuando hablamos de Mercurio, conectando con lo que hablamos al principio del planeta Mercurio, esto está directamente conectado, por ejemplo, con la recitación de mantras, la meditación a través de la recitación de mantras. ¿Sí? Mantras como Om Hari Om, como Om Shanti Om, también como Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Narayana, Om Vishnave Namaha. Hay muchos mantras asociados a Mercurio, asociados a estos principios del dhyana, que justamente nos invitan a trabajar este punto. Acá hay otro aspecto muy interesante, que es que no es que volverse un yogi significa abandonar toda la vida material y dedicarme plenamente al yoga. El arte del yoga
Krishna esto lo describe próximamente el Bhagavad Gita, implica ser equilibrado en las actividades que realizamos en lo cotidiano. O sea, un yogi es una persona, o una yogini en este caso también, es un tipo de persona que todo lo que hace, lo hace con una conciencia de ofrenda. ¿Se entiende? Su trabajo, su relación con la administración, con el dinero, con sus bienes, con sus afectos. No es que hay que renunciar al mundo y desapegarse a todo lo existente para ser un yogi. ¿Se entiende? No, hay que vincularse, como nos venimos vinculando, pero desde una perspectiva mucho más plena, mucho más abarcativa, mucho más integradora, no tan ensimismada, ¿sí? No tan hermética. Entonces aquí viene otro punto de los que Krishna menciona, el Bhagavad Gita, que es un verso muy interesante, ¿no? Que habla como del tipo de mentalidad. Aquí se habla de cómo se satisface la mente de un yogi. Entonces Krishna dice, el comentario es, su mente está satisfecha. ¿Mediante qué está satisfecha la mente de una persona que practica el sendero del yoga? Mediante el conocimiento y la realización. Mantener un humor satisfecho no es fácil porque la mente tiende a ser inestable, caprichosa, turbulenta. Entonces, vamos a detenernos en este principio. Cuando hablamos de conocimiento, que es uno de los aspectos que satisface la mente, también estamos hablando de experiencias. Digamos que el conocimiento, desde la definición, la perspectiva yógica, implica un tipo particular de experiencia. Desde ese objetivo, desde esa lente lo vemos a través del Bhakti Yoga, ¿sí? El conocimiento significa una experiencia que está respaldada por un saber. Y esto cumple un rol absolutamente corroborable, porque de vuelta, como seres sintientes, sentimos a través de experiencias. Y si esas experiencias son guiadas por un conocimiento iluminador, entonces se van a volver realizaciones, se van a volver satisfacciones. Y eso es lo que necesitamos experimentar como seres humanos, como individuos, ¿sí? Entonces, antes que la mente abandone la gratificación de los sentidos y sea capaz de satisfacerse con el conocimiento y la realización, debe ser puesta bajo el control mediante la regulación de los sentidos y las prácticas constantes. El control acá no significa reprimir los sentidos, sino cuando hablamos de control, lo que quiere decir es ocuparlo de vuelta en actividades que purifiquen los sentidos, en actividades virtuosas. Eso es lo que quiere decir control. ¿Sí? Entonces, ocupar la mente en cultivar un conocimiento, por ejemplo, astrológico, por ejemplo, filosófico. Luego de esa ocupación, volver ese entendimiento, esa experiencia a una práctica. Entonces, bueno, hay ciertos mantras que van a potenciar tal o cual posición en mi carta astrológica. ¿Sí? Mi mente necesita estar más equilibrada, más controlada, entonces voy a empezar a trabajar, a practicar diferentes ejercicios de respiración, respaldarlo con recitación de mantras, ¿sí? Conectarse a estos tipos de encuentros. Entonces eso es muy importante. Eso significa ocupar los sentidos. Y esa ocupación da lugar a que fortalezcamos nuestro intelecto para que a través del mismo podamos discernir entre aquello que nos hace bien y nos hace mal cuando elegimos algo. ¿Sí? Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita algo muy interesante, porque Krishna acá le está hablando a Arjuna, ¿no? O Arjuna, no hay posibilidad de llegar a ser un yogi si se come demasiado o si se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. ¿Sí? Acá hay un punto muy importante, que esto implica un hábito equilibrado, o sea, no hay que ni dormir poco ni dormir en exceso, yo creo que cada uno encuentra su punto medio, ni comer demasiado y no comer lo suficiente. Digamos que para la práctica del yoga, para la práctica de la meditación, está implícitamente conectado a un cierto tipo de gratificación y de satisfacción sensorial. No es que está separado los sentidos y el cuerpo de mi conciencia y de mis necesidades de disfrute
sanas, digamos, ¿no? No es que el disfrute es algo malo, ese es el punto, ¿no? Porque a veces en muchas líneas, en otras líneas filosóficas, que incluso de las corrientes orientales se habla como el disfrute como algo malo, pero en realidad si el disfrute es equilibrado y es saludable, es hasta necesario, ¿se entiende? Es bueno. Y Krishna continúa diciendo, aquel que es moderado en sus hábitos de comer, de dormir, trabajar y recrearse, fíjense, aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, ¿sí?, puede mitigar todas las penas materiales practicando el sistema de yoga. Particularmente aquí, Krishna se refiere al Bhakti Yoga. Entonces, es algo bien interesante, porque el hecho de que las prácticas de yoga lo mantienen a uno en buena salud, ¿no?, tanto física como mental, eso es algo muy importante. En referencia a esto, Vivana Chakravarti Thakur, por ejemplo, cuando se habla de recreación, ¿no?, ¿a qué se refiere? Vivana Chakravarti, que es un gran maestro de yoga, él dice, la recreación para un yogi es caminar. ¿Sí? Esa es una recreación, porque cuando va caminando o va haciendo algún ejercicio, puede ir recitando mantras, puede ir meditando en diferentes versos de las escrituras, diferentes afirmaciones. Cuando nosotros nos ocupamos en actividades recreativas, generalmente la utilizamos para desenchufarnos de una monotonía o de ciertas presiones que pasamos durante el día, ¿no es cierto? Si nosotros podemos utilizar ese tiempo de ocio o de recreación para también integrarlo a diversos pensamientos, porque nuestra mente no para, por más que el cuerpo se ocupe en alguna u otra actividad, la mente va a seguir funcionando, va a seguir pensando, y en ese pensamiento puede que se manifiesten impulsos iracundos, vengativos, de enojo, pueden venir envidias, pueden venir sufrimientos. Entonces es muy importante que respaldemos esos momentos con, de vuelta, contenido mental, filosófico. ¿Sí? Por eso pensar en hacer bien a los demás, meditar en todo aquello que puede ayudar al otro, meditar en todo aquello que necesito para poder equilibrarme internamente. Esto es muy importante. Por eso que Baladev Vidyabhusan, fíjense aquí, ¿no?, porque Mercurio está asociado con el habla, él menciona que el yogi debe restringir su habla. Y acá viene un punto muy interesante, porque restringir el habla está asociada con Mercurio, y yo no mencioné algo que es muy importante en el principio. Mercurio, cada planeta en la astrología védica está representado por una deidad, por un avatar, por un Vishnu avatar. En el caso de Mercurio, Mercurio está representado por Buda. ¿Sí? Buda. Buda es el Vishnu avatar que representa a Mercurio. Y una de las prácticas budistas y de yoga también, pero principalmente asociadas con el budismo, tiene que ver con el voto de Mauna, que es de silencio. Silencio no significa no pensar, sino no hablar de cuestiones innecesarias que me distraigan del desarrollo interior. Todo puede ser necesario, pero a veces hay tipos de conversaciones que pueden ser a través de criticar a los demás o hablar sobre otros que, digamos, no van a significar para nosotros ningún beneficio, ¿se entiende? Entonces, practicar el silencio para el yogi significa no hablar un lenguaje violento, ¿sí? Cuando se establece la no violencia en la palabra, el pensamiento y los actos, dice Patanjali, se puede alcanzar todos los deseos que uno tenga. Y Krishna en el Bhagavad Gita describe, la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas, que no agiten la mente de los demás y en recitar regularmente mantras. Entonces, a eso se refiere con silencio, ¿no? Como silenciar todo aquello que
genera algún tipo de contaminación, ¿no? Porque también la palabra, el habla, se asocia con un chakra que es Vishuddha, el chakra de la garganta, y este Vishuddha chakra, la misma palabra, ¿no? Vishuddha, Shuddha significa purificación. Entonces, así como lo que comemos nos puede purificar o nos puede contaminar, también lo que decimos, lo que pronunciamos, nos puede purificar, pero también nos puede contaminar. Así que es muy importante la recitación de mantras, como les mencionaba, la práctica de Dhyana Yoga y entender y profundizar en todos estos aspectos de Mercurio. El próximo miércoles nos vamos a encontrar nuevamente con una presentación que va a ser de Júpiter, el planeta del Dharma, Júpiter como el Guru, el principio del Guru, ¿no? De hecho, Guru viene Gurudeva de Júpiter, vamos a explicar después esa definición. Y el Bhakti Yoga, vamos a hablar de Bhakti, de lo que representa el yoga de la devoción. ¿Sí? Así que bien, dejamos aquí. No sé si tienen preguntas, pueden escribir por Instagram, en los comentarios, cualquier comentario o pregunta, también por Facebook y por aquí por Zoom. Cualquier duda que tengan. Aquí tenemos una pregunta de Zoom. La pregunta es, si tenemos debilitado a Mercurio en nuestra carta astral, ¿una de las formas de sanarlo es con los mantras? Sí. Sí, hay mantras específicos para Mercurio, para los que están haciendo aquí el curso de astrología, ya lo vamos a ver a eso. Hay diversos mantras de Mercurio, que si quieren después se los puedo mandar por escrito, nos escriben a la academia, ¿sí? Al WhatsApp, y ahí les enviamos los mantras como remedio astrológico, se llama eso, ¿no? La astrología de la India tiene algo muy interesante que se conoce como remedio astrológico, que incluye, por ejemplo, este tipo de prácticas, ¿sí? De potenciar un planeta a través de mantras y otras actividades. Bien. Aquí tenemos, bueno, gracias Maru por tu comentario. Laura, Gayatri Mantra. Bueno, el Gayatri Mantra es un mantra más para el sol. ¿Sí? Es un mantra más solar. Por supuesto, todos los mantras son beneficiosos, pero, por ejemplo, también es interesante ver cómo está Mercurio en nuestra carta. Si hay, por ejemplo, problemas con la comunicación, problemas con los idiomas, problemas con la administración, problemas para entender, mejor dicho, para asimilar conocimientos, ¿no? Problemas para estudiar, problemas para vincularnos con la tecnología también. Todos estos implican diferentes aspectos de un Mercurio afligido en mi carta natal. ¿Sí? Por supuesto hay que ver la carta natal, pero esto es lo que informa estas posiciones. ¿Sí? Bien, aquí Juli pregunta, ¿cómo sé qué carta astral es la que soy o tengo? Bueno, yo ya estoy dando un curso, una formación de numerología, astrología védica, y el próximo 16 de noviembre empiezo otro curso debido a que varias personas quieren sumarse también. Entonces empezamos un nuevo curso de astrología védica, que para los que ya lo están transitando a este es como el mismo módulo. Lo comienzo en noviembre y ahí, digamos, se empieza y se aprende astrología védica con tu propia carta natal, digamos. Y hay un software, incluye y demás, ¿no? Esto es muy importante. Yo en lo personal, antes hacía un tiempo, hacía lecturas de cartas natales, ya ahora hace un tiempo que no debido a la actividad porque me dedico más a dictar los cursos, pero cuando yo doy el curso de astrología védica, digamos lo que se enseña es a que uno mismo puede interpretar su carta natal, porque uno aprende astrología con su propia carta natal, por eso es muy didáctico, muy práctico el curso, y también a través de ello después puede leer cartas natales de otras personas. Bien, voy a ir un poquito ahora a Facebook, porque también hay personas conectadas a Facebook. Tengo más preguntas por aquí por Zoom, así que ya las voy a responder también. No sé si hay algunas preguntas por Facebook, si no las hay en el chat. Bueno, saludos principalmente, muchas gracias.
Majo pregunta, ¿a qué se denomina iluminación o trance? ¿Son lo mismo? Sí, en yoga, iluminación y trance significa lo mismo. Samadhi también. Pero bueno, según la línea, la práctica que uno lleve de yoga, hay diferentes tipos de iluminación o trance, ¿no? La escuela Advaita Vedanta busca fundirse en el Brahman, en la refulgencia del absoluto, por ejemplo. Pero la línea del Bhakti Yoga, la iluminación o trance está asociada directamente con desarrollar Prema Bhakti, amor puro por la divinidad, manteniendo la individualidad. Digamos que en el amor no implica una fundición, fundirse con el objeto amado, sino más bien el amor lo que implica es vincularse con el objeto amado. Entonces, para que haya un vínculo, tiene que haber una relación. Y una relación implica dos o más partes. Entonces, el samadhi de todo el bhakti es ese, ¿no? Después está el budismo, que se asocia con el nirvana, que es aniquilar la existencia material. Entonces, según la meta, hay diferentes definiciones. Mejor dicho, según la línea y la práctica de yoga, puede que haya diferentes definiciones de logros. Ya vamos a hablar también de eso más adelante, vamos a hacer presentaciones específicas de ese conocimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias aquí por los comentarios también en Instagram y en Facebook. Y vamos a las preguntas ahora aquí que tenemos en Zoom. Bien. Exactamente. También los remedios astrológicos, en la astrología de la India, astrología védica, también se pueden aplicar con mantras y con asanas de yoga. Sí, sí, también hay prácticas de yoga. Por ejemplo, para una persona que tiene el sol debilitado en la carta natal, va a tener problemas de vista, problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas en la biomecánica, ¿no? Las articulaciones, etc. Es muy importante, además de practicar mantras al sol, también asanas solares que impliquen el trabajo del plexo, de Manipura Chakra. Y esta puede ser, por ejemplo, Ustrasana, Surya Namaskar, el clásico, el A y el B. Para personas que quieren potenciar Mercurio, si está debilitado, se trabajan tipos de asanas vinculadas a Vata, que tienen que ver con el sistema respiratorio, entonces son muchas posturas de apertura de pecho. Bien. Bueno, Ivana, si estás en el curso de, aquí Ivana pregunta, yo tengo Mercurio en mi ascendente junto con Venus, ¿qué significa? En ese caso, Ivana, creo que estás en el curso, ¿no? Me lo puedes preguntar por privado y me mandas una fotito de tu carta y ahí yo te mando la respuesta, si te parece. ¿Sí? Porque es algo más personal. Porque bueno, tienen todo un desarrollo, ¿no? Y bueno, habría que ver la carta para interpretarlo. Moni, pero básicamente Mercurio en el ascendente implica en el signo, ¿no? Implica una mentalidad, una persona que puede estar ocupada en muchas cosas al mismo tiempo, una mentalidad muy activa, muy ávida de conocimiento, muy de estar conectada con la tecnología, la comunicación, la actividad, una naturaleza de su personalidad muy de investigar, de conocer, de también analizar las cosas, una capacidad de inteligencia, de discernimiento aguda. Por eso actuar precipitadamente para una persona que tiene a Mercurio su ascendente es un tipo, una inclinación, porque Mercurio es muy volátil, pero también debe regularlo porque también Mercurio ubicado en el signo le da como una capacidad de discernimiento en particular, ¿no? De sensibilidad a la hora de tomar decisiones. No sé cuál es tu ascendente, en ese caso como para ver la asociación de Mercurio. Por eso, viste, te pedía si después me querías mandar tu carta. Moni pregunta,
¿Y el Kriya Yoga qué es? Sale en el capítulo 26 de Autografía de un Yogi. Bueno, Kriya Yoga, Kriya significa purificación, ¿no? Kriya. Son diferentes prácticas de yoga, de asana, pero donde se trabajan con diversos tipos de respiraciones, de mantras. Es un proceso yógico que está más inclinado hacia la meditación, el movimiento y abocado a los ejercicios de respiración. Hay muchas líneas de yoga. Está la Ashtanga Yoga, el Kriya Yoga, el Dhyana Yoga, como lo que acabamos de ver, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Jnana Yoga. ¿Sí? Por eso en estas presentaciones, en este ciclo de presentaciones en vivo, vamos a ir viendo diferentes procesos de yoga a la luz de las escrituras y a la luz de los astros, porque está justamente esta conexión. ¿Sí? Pero básicamente el Kriya, como lo describe también Yogananda, ¿no? Porque vos me citás como referencia la autobiografía del yogi, es principalmente diferentes técnicas de respiración y recitación de mantras. Kriyas se llaman, ¿no? Que tienen como propósito liberar a la mente de las fluctuaciones y de los 5 factores causantes de sufrimiento, ¿no? Los 5 factores causantes de sufrimiento de la mente son la ignorancia, el egoísmo, la pasión, la ira y el excesivo apego a la vida y a las cosas. Y las 5 fluctuaciones tienen que ver, son 4 principalmente, porque son 5, pero hay una que es correcta, porque una es conocimiento correcto, la otra fluctuación es pensamiento imaginario, la tercera fluctuación es ilusión, la cuarta es el dormir, el sueño, y la quinta es la memoria. Entonces podemos fluctuar, ¿sí? Conforme cuando está asociado al sueño es como pesadillas, la memoria es no aplicar el discernimiento, la inteligencia correctamente, porque la memoria es el aliado de la inteligencia. Sin memoria no hay una buena capacidad de discernimiento, de raciocinio. ¿Sí? La memoria nos permite comprender, aprender de los errores, aprender de lo que leo, de lo que escucho, de lo que digo. La memoria es la colección de diferentes impresiones que debido a cambios de percepción pueden ser recordadas y volverse, como se dice, samskaras, ¿no? Tendencias, o pueden ser olvidadas también. Entonces, bueno, en ese aspecto trabaja el Kriya Yoga. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, tanto en Instagram, aquí en Zoom, en Facebook. Cualquier duda desde ya estoy en total disponibilidad. Muchas gracias a todos por los comentarios, por estar presentes, por tomarse el tiempo en escuchar este conocimiento, que es muy maravilloso, son herramientas de vida que necesita nuestra mente para ir desarrollando una concepción o una orientación conceptual de cómo encarar la realidad y mi vínculo con las cosas y las personas. ¿Se entiende? Porque donde vamos, va nuestra mente, van nuestras ideas, van nuestras proyecciones, nuestras intenciones. Entonces el conocimiento en este sentido es muy práctico para ello, nos da como una fortaleza de poder ser más autocontrolados y de ver la realidad desde una perspectiva no solamente burda, sino también sutil, que es muy importante porque lo sutil está implícitamente conectado con lo burdo, ¿sí? Y sobre todo en nuestra relación con las personas, ¿no? Donde nos estamos relacionando con diferentes quizás heridas emocionales, con expectativas, con ideales, con sentimientos ajenos que nos implica tener una gran sensibilidad para ser mejores, para ayudar, para aceptar la ayuda, para pedir perdón, para aceptar disculpas. Así que bueno, ese es el propósito de estos encuentros. Muchísimas gracias, que tengan
muy lindos días y estamos en contacto. Aquí el grupo de astrología, cualquier duda, consulta, desde ya estamos conectados. Les voy a pasar el material que acabo de exponer para que lo tengan. Y también, bueno, más material complementario. También a todos los que deseen más info, nos contactan por las redes y por nuestro WhatsApp. Namaste, que estén